Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Nos estamos reponiendo de la pérdida esencial que tuvimos de doña Sogela. Una pérdida sensible por la importancia familiar que ella encerraba. No me canso de decir que estamos viviendo tiempos especiales y eso uno lo puede comprobar en el día a día. Hay una especie de un antes y un después. Ya no solo del COVID-19, que sabemos todos como pandemia fue un azote que produjo alrededor de 6 millones de muertes y sobrecogió a la sociedad mundial en gran modo en Occidente. Fueron mayores sus daños. Y después ha sobrevenido una nueva guerra mucho más importante que las 5 precedentes que estaban vigentes, todas dolorosísimas: Siria, Yemen, Malasia, las dificultades que están surgiendo y los conflictos dentro de... Son 4, 5, 6 estados del mundo que están viviendo violencia de guerra. Y sobre todo, que como las comunicaciones son tan ágiles y tan vastas, uno vive un día a día muy informado, muy abarcado por las noticias, y eso indica que hay sobresalto. Cada día aparece un signo nuevo, una declaración de un estado importante, responde el otro, uno prueba un misil intercontinental, el otro le hace advertencia, así recíprocamente, haciéndose advertencia entre las superpotencias. Y eso naturalmente influye en la conducta, en el ambiente. Es una forma de lidiar con trastornos fuertes. Y nosotros aquí en familia, con esa baja que tuvimos, trabajando por acostumbrarnos a vivir sin ella. Los hijos, naturalmente, y el padre, que soy yo, el esposo, que claro, tantos años de unión, al desaparecer ella, es tarea difícil recomponer la serenidad, porque aparecen los motivos para recordar, y eso es un proceso. Claro, uno tiene la fe cristiana y la resignación y en cierta medida la alegría de saber que ella está en mejor mundo que el nuestro. Ahora bien, esos traumas de epidemia y de guerra tienen una influencia decisiva y directa en las líneas de conducta de los hombres públicos. Eso pienso.
no sé en qué medida se turban, se desorientan. Ellos que tienen que exhibir un tipo de conducta sometido a cuestionamientos, a observación, a exigencias, en una forma u otra, estos trastornos de peste y pandemia, con los agrietamientos de la economía, que aunque se quieran de simular y disfrazar y estadística y una serie de habilidades para hacer pasar las cosas más graves como sencillas, la gente está sintiendo el peso de la crisis económica a escala mundial. Y yo decía el jueves que regresaba del Cibao que hay un paro anunciado en 14 provincias del Cibao, mi región. Y hablando con unos amigos le preguntaba, ¿y cuáles son las demandas? El precio, el costo de la vida, el poder adquisitivo muy reducido, problemas de la alimentación, las familias están confrontando la contrariedad de que el dinero no le alcanza. Yo le decía a los amigos, ¿y eso nos ocurre únicamente a nosotros? ¿Y eso se le puede atribuir plenamente a un gobierno? No es que estamos viendo que esto es nimio con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que la crisis es global y que los momentos que nos aguardan son terribles. ¿Qué está detrás de esa queja? Una política pública defectuosa, improvisada, imaginada por gente que evidentemente no está al tanto de lo que es el fenómeno de la producción nacional y la competencia ahí persistente, crónica, entre el comercio y la producción. Yo pongo un ejemplo simple, hablando con los amigos. En una oportunidad, ya en los años 79, 80, yo en una estancia María Virgen intenté establecer una finca de leche, de ganado de leche. Conseguí una cantidad básica de 100 cabezas, amigos que me proveyeron ganado de muy buena calidad, de buena raza. Y viví el espacio de tiempo en que estaban haciendo sus horrores la ley 480, la PL 480. Estaban trayendo productos. Comenzó a llegar la leche en polvo, el comercio lo vio mejor, más expeditivo, y el gobierno mantenía un control, un nivel de precio. El cuartillo
creo que estaba en 10 u 11 centavos, una cosa realmente pesada. Se fue a la ruina la producción de leche nacional. Quedaron productores magníficos y lograron sobrevivir. Se liberaron los precios y eso le ha permitido respirar. Pero esa prueba que tuve me acentuó mi sospecha de que las políticas públicas no se pueden asumir en forma tan improvisada, con una especie de espontaneidad ingenua. Eso hay que someterlo a procesos de consulta, a procesos de investigación más profundos. ¿Qué está en curso? La ley, el arancel cero para 67 productos. La producción nacional se resiente y comienzan a aparecer motivos de resentimiento muy válidos. El gobierno, en el nivel presidencial, responde: no, estamos apoyando a los productores. Y no deja de ser cierto. Están proveyendo préstamos puntuales, incluso muchos de ellos tasa cero, pero en la hora de competir con lo importado estamos en desventaja. Entonces, no en todo, porque tenemos incluso estructuras como la avícola, que tengo entendido que hay desarrollos fabulosos, de buena técnica. Pero en general, lo que viene del exterior es peligroso porque se consigue más barato, calidad muchas veces superior, ligeramente o considerablemente superior, y entonces el productor nacional queda amarrado, queda rezagado. Ya vimos el ajo de Constanza, la papa de Constanza, y eso se va dando, y genera un descontento en un sector significativo, porque si se piensa en el empleo, solo que se piense, la cantidad de gente que directa o indirectamente depende de la producción agrícola y pecuaria, estamos hablando de millones de gente nuestra. Y me luce que el tiempo, los traumas de los tiempos, están influyendo para que se pierdan muchas luces en las decisiones. Yo, por ejemplo, comentaba, leí en una oportunidad la ley fundamental de Inespre. La leí a raíz de su aprobación. Y hubo una palabra que fue para mí eje en la hora de apreciar esa institución. Instituto de Estabilización de Precios. Ha tenido periodos magníficos, los menos. Ha tenido periodos de desinterés, decadencia, problemas, porque los gobiernos le han perdido el aprecio. Y detrás de esa pérdida del aprecio está el trabajo de la importante dimensión del comercio importador.
que tiene tanta influencia ordinariamente con los gobiernos. Entonces ese plano de Inespre cae en una especie como de desgracia burocrática. Haciendo un símil, algo parecido a lo que ocurrió con el programa social agrario y el Instituto Agrario, que tuvieron un tiempo de importancia vital cuando gobernaba un hombre que creía en eso y que lo probó con leyes importantes. Se ha producido una revuelta, una revocación de todo aquel proceso social agrario tan magnífico, que sirvió tanto para la promoción social y familiar. Yo cuento muchas veces que hará cosa de 8 o 10 años, la Asociación Nacional de Parceleros de Reforma Agraria, por gestión de un amigo ya desaparecido, muy querido, Paulín Hermosén, me dedicaron una placa de reconocimiento por los trabajos que pude hacer en el tiempo de reforma agraria, en el año 72, 73. Y me llamó la atención, y así lo he dicho otras veces, que fue en Ranchito de la Vega, en un club magnífico, donde se produjo la reunión de los parceleros. Me llamó la atención y me emocionó mucho. Cuando venían parceleros que yo había conocido cuando se estaban atribuyendo las parcelas, pero traían los hijos con orgullo. Esta es médica, este es abogado, este es financista, este es, bueno, todos profesionales. Y yo le preguntaba, ¿y la parcela quién ha quedado en ella? El viejo. Pero el viejo va a desaparecer. No ha quedado nadie. Sí, hay muchos muchachos, hijos de los viejos que tienen interés y la siguen cultivando muy bien. Eso llegó a un término en que el 53% del arroz del país lo producía el sector social agrario. 53% dije. Y yo dije, bueno, pero hay que tomar medidas sobre esto, porque si bien es cierto que la promoción de la familia es prodigiosa, la parcela va quedando abandonada o ya atendida por el viejo parcelero que tiene todos los méritos, pero ya está entrando en edad y se va a producir el cambio. Yo no me imaginaba que iba a sobrevenir ese fenómeno destructivo, terrible, de la entrega de títulos, que se tiene hoy como una especie de prodigio, algo fascinante. Miles y miles y miles de títulos de propiedad. Bueno, ¿a quién? A los parceleros que quedan vivos y a sus herederos. Sí. ¿Saben los gobiernos que han caído en ese error? ¿Quiénes están adquiriendo esas tierras? Por préstamos no pagados, ejecución hipotecaria, ya tiene el título, lo puede hipotecar, vive en necesidades. O por precio, compra directa. Narco y haitianos, a través de testaferro. Capital haitiano. Entonces están desmontando aquel programa inmenso. Una política pública de décadas ya, muy errada. Volviendo a la actualidad,
yo les decía, si estuviera cerca del presidente Abinader y le pudiera dar unas explicaciones más en detalle de esto, yo le hubiera dicho, al tomar esa decisión de las arancel 6 meses, no, aproveche ahora y relance a Inespre, reláncelo. Búsquese todos los medios de apoyo y devuélvale el diseño de su ley fundamental. Y usted verá que los precios, el mejor estabilizador, pero con capacidad de importar, el organismo público que estabiliza, el que siente cuando la producción disminuye o se cae o tiene dificultades y no es suficiente, quien trae y quien regula los precios al consumidor. Para el Estado no habría una satisfacción mayor. Ahí, precisamente, hay jóvenes. Uno de ellos que yo no he conocido, no lo he terminado de conocer, hijo de mi gran amigo desaparecido, Ricardo Ricur Rodríguez, que era una montaña de probidad y de seriedad. Fue una época irreprochable, luchando con la PL 480, que era ya lo que traía el gran comercio, la gran industria. Ahí era que se acogían. Y ese Banco Central canalizando recursos, pero la producción para abajo, Inespre por amortecerse. Llegaba una figura del tipo de Ricardo Ricur, se sentía, el organismo es otra cosa. Ahora hay muchachos jóvenes, un nieto de don Antonio Guzmán, un hijo de Ricardo Ricur, creo que hay otros jóvenes. El problema es proveerlo de los recursos y la asistencia. Incluso si se tiene que traer de alguna de esos centros de formación de profesionales, de reforma agraria y de comercialización de frutos y productos agrícolas, traerlo, vengan, vamos en comité a trabajar, pero aquí está el Estado. Yo creo que una política pública que hubiese consistido en eso y no dejarlo en manos de que no, que vamos a importar, pero solo son 6 meses. En 6 meses se muere la gente y se quiebra la gente. No en 6 meses, no. En 6 semanas. Hubiera sido preferible. Y sentar a la mesa a los productores. Miren, esta mesa tiene 4. Ustedes van de este lado. Aquí viene la parte pública. Allá vienen los importadores de comercio, ¿cómo no? Que hagan sus ofertas. Pero aquí está la presidencia, que es la que tiene finalmente la voz de decisión última. Me decía un amigo, recordando cosas, eso era un asunto tan estricto que el presidente Balaguer cuidaba tanto el problema de la alimentación popular que llegaba a veces a cometer hasta injusticia, porque habrían, por ejemplo, exportación de plátano a Puerto Rico. Muy bien, pago en dólares, qué bien, fabuloso para el productor de entonces, pero subiendo para el consumo. Ay, no, para la exportación, porque primero el consumo.
el pueblo. Y lo hacía. Entonces después eso degeneró y quedó en manos de que yo produzco plátano, nosotros vendemos a veces a 3, a 2,5. Hemos llegado, ahora hace unos meses se vendió a $1.50 la unidad. Pasaba la camioneta del comercializador primario, de ahí al mercado, del mercado a la carretilla que yo cuando, y finalmente terminaba en 20, 18, 22, 24 pesos. Esa cadena incrementaba de 2 a 24 pesos. Víctimas. El productor, que estaba sobreviviendo en una especie de quiebra virtual. Y el consumidor, que tenía que pasar un mangú cantearse con plátano 20 y 21 pesos. Entonces, ¿cómo se corrige una aberración de ese tipo? El Estado. ¿Tiene el instituto? Sí lo tiene. Ahora hay que darle recursos y apoyo e importantizarlo. Y mandar ese mensaje a los importadores, porque es cómodo, antes era por fax, ahora es todavía más en internet. Mándame tanto, y yo, y después nosotros en la aduana cobramos, pagamos lo que y no pagamos. Pero nuestros beneficios están en eso. Y esa gente que aró, que luchó con el clima y la lluvia y la sequía y la plaga y esperó 9 meses y el viento para los plátanos, sobre todo, que es su enemigo jurado, que es de la gente que trabaja en eso, porque no es una persona, son miles de trabajadores y trabajadoras, de familias que se afectan con esa iniquidad. Lo cierto es que mi teoría es que están cometiendo políticas públicas, incurriendo en políticas públicas en una forma muy lamentable. Y tal vez el tiempo, las crisis y la angustia y lo que genera el miedo social que está en una forma u otra nos mantiene acuartelados o restringidos. Eso es posible. Yo hubiese preferido, repito, Inespre. Ahí están, jóvenes. Uno de ellos, nieto de don Antonio Guzmán, expresidente de la República. El hijo de Ricardo Ricoeur. Y otros más jóvenes. El problema es recursos, apoyo y mística. Restablecerle la importancia y hacer, claro, los ajustes y las depuraciones para que el organismo funcione con entera idoneidad, porque es un área donde hay que tener esa mística, es un área de asistencia social, subsidiar precios para hacer asequible, especialmente a las capas más necesitadas, en mayores carencias. Hubiese sido preferible, en suma, ese camino. Ahora bien, yo pienso que hay otras cosas muy graves en curso. En ese trabajo de la pregunta de este miércoles, que yo escribiera con este título, Los intereses fundamentales de la nación
y un ministerio público prestigioso, con prestigio de cúpula que tiene. Yo digo muchas cosas sobre una situación que está ocurriendo, que acaba de ser planteada en una forma formidable, muy eficaz por el Listín Diario. ¿Cómo se ha producido el proceso de venta del país? La misma venta de que hablaba el padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, cuando contestaba en carta por qué vendría a rebelarse contra la anexión. Mi país fue vendido, eso basta. Eso está en curso. El Listín trajo un trabajo primoroso sobre una investigación, los consulados en Haití, los niveles de recaudación inmensos y apenas un 10 o 15% de lo recaudado viene formalmente al Estado, el otro queda a discreción del cónsul para supuestos servicios administrativos. Una locura. Estamos hablando de 3.700 millones de pesos. Eso, el que lo lee y dice, pero aquí lo que hay que abrir es un proceso penal, porque alguien tiene que estar detrás de la percepción de miles de millones de pesos, que no me venga nadie a decir que van a ser los cónsules en sí. Eso sería una ingenuidad imperdonable. Es una estructura de poder, gobierno o partido y gobierno. ¿Quiénes manejaban esos fondos? Usted tenía una reserva de cientos de millones de pesos para los servicios administrativos. ¿Cómo estamos? Aquí hay consulados que no tienen ni siquiera los servicios más elementales, digitales. Deben de estar alojados en casas de madera, en cosas, y esos cientos de millones sirven para eso. Eso lo piensa el que lo lee. Pero yo he dicho muchas veces que mi condición de abogado que ejerciera tanto tiempo en el campo penal se nos desarrolla a nosotros los penalistas una especie de segunda naturaleza para ver más allá de la curva en los hechos otras implicaciones. Ese código penal nuevo que llaman todavía, que yo digo con cinismo, porque se aprobó hace 18 años, se redactó en una comisión cuando la reforma de los códigos, Altañán Pérez Méndez, que descanse en paz, un grupo de abogados jóvenes, entre ellos estaba mi hijo Juárez, trabajaron con el código francés moderno, que es una joya, para hacer una especie de adaptación. El antiguo fue asimismo adaptado y asumido, pero adaptarlo a la modernidad. Ese código fue frenado. Pero en los últimos tiempos mereció dos observaciones. Observaciones con efectos de veto rotundo que yo llamo. No puede aprobarse ese código porque no figuran las 3 causales que permitirían legitimar el aborto.
Y el ejecutivo, al cual yo llamo turbio, determina que hay que observar eso y lo devuelve. No se fijan en la disposición que ha sido objeto de la queja del Ejecutivo, sino el código en sí, todo. Y este Congreso, que no se caracteriza por estar dotado de luces, se dedica a reexaminarlo, porque lo van a hacer aprobar ahora en los términos en que ellos entiendan. Dios mío. Yo dije, y ahí va el penalista, señores, las tres causales son una careta que está aprovechando una agenda internacional, según he dicho tantas veces, que está programando la industria del aborto con otras aberraciones, la matanza herodiana de los niños concebidos, incluso ya hay algunos que la proponen casi al nacer. No al nacer, no, al ir a parirlo, la madre lo puede sacrificar porque ella es una especie de propietaria. Es un inquilino indeseable, que el Estado en su constitución, por un exceso, lo declaró intocable. Yo dije, no, eso es un alegato. Porque eso se pudo haber dicho, bueno, intenten la ley, pero se van a exponer a que el Tribunal Constitucional les diga, desde que lo apoderen, ¡hey! Esa ley es inconstitucional. ¿Cómo lo sería el código si se aprueban las tres causales? Porque habría que modificar la Constitución y nosotros tenemos la misión de defenderla. Y modificarla implicaría dos referéndums, uno aprobatorio y uno de iniciación, para poder el Congreso dictar una ley de convocatoria de la Asamblea Revisora. Eso es el debate. Yo digo, no. En el fondo, el título de esta pregunta, de esta entrega de la pregunta, los intereses fundamentales de la nación. Eso es un título del llamado Código Nuevo, con unos artículos pesados. Y voy a explicar en qué consiste mi preocupación. La verdadera causa de que ese código haya sido atajado, especialmente a partir del 15, con los vetos las observaciones que se siguieron, residió en que estaban vendiendo al país, vendiéndolo. Así como le contestara Sánchez, vendiendo, y eso basta. ¿Cómo? Sí. Vamos a establecer un visado aberrante de 500,000 y más. Aprovechamos para la parte nuestra, que es 5 veces más de la que recibe el Estado. Derramamos población con visa y esos visados vienen aquí y en corto tiempo tienen cédula personal y electoral, de identidad personal y electoral, y son ciudadanos. Señores, ahora, el día que estoy grabando esto, viernes, sale el listín y salen las redes, la cosa tremenda del derrame de población. Miles y miles y miles. Pero eso vienen por la montaña caminando. Y los que vienen con visa. Y más de 500,000 que entró con visa. Se ha hecho el cotejo para determinar si esa gente que visó el cónsul allá, que no investigó a qué venía a hacer turismo, trabajo y regresaría, o vendría a convertirse en ciudadano falso dominicano, un falso positivo dominicano.
la venta del país. Entre los mecanismos que se han usado está el visado vicioso ese que el Listín trajo en su espectacular reportaje. Es una investigación de Estado profunda y alta, porque miles de millones de pesos no son de consulitos, le dan unos cuartos y se ganan unos cuartos en su viveza, pero eso no es para eso, eso tiene otra escala. Entonces, si ese código se aprobaba en el 15, lo que se estaba haciendo conllevaría pena de hasta 40 años de reclusión. Para que ustedes tengan una idea, un oficial de Estado Civil, que supone, bueno, un oficial de Estado Civil, un funcionario de tercera categoría, no, falsifica un acta de nacimiento, falsifica un documento sobre la identidad. Ahora es falsedad, un delito, un crimen, falsedad, eso es como una especie de ocurrencia banal. No. Si ese código estuviera vigente, fuera crimen contra los intereses fundamentales de la nación, de gran envergadura, con pena posible de hasta 40 años. Cónsules que den visas así maliciosas, visas dolosas, están atentando contra los intereses fundamentales de la nación. ¿Para qué van a traer ese código? Ustedes están locos. No podemos hacer otra. Y el derrame de población que se ha producido al amparo de esas barbaridades no tiene nombre. Muchas veces digo, y pido perdón al Señor porque es un pensamiento peligroso, es un crimen que no pagan con sus vidas los que lo cometieron, porque es contra la nación, es contra su pueblo, es un tipo de repugnante traición al país. Pero el penalista sigue viendo. Y además puede traer alguna ventaja. Sí, cómo no. En la medida que logremos hacer 1 millón de nuevos ciudadanos falsos, tenemos un partido político poderoso. Y lo que hayamos propiciado y patrocinado que eso fuera así, seremos los candidatos, o directamente, o la gente que nosotros propongamos. Y no podemos ir a la calle, y el PLD, que es el caso del gobierno a que me refiero, están emigrando la gente espantada por la cantidad de escándalos en que fuera inmerso, hundido. Sí, eso no importa, hay un colchón de buenos votantes, 1 millón de votantes nuevos, que van a votar por celular, fulano, porque si vienen los otros pueden revisar el estatuto de nosotros. Miren qué otra dimensión tiene esa situación de fraude de visado. No es no es un grave provecho de los fondos en sí, no es el robo en sí lo grave. Lo peor, lo más grave, es los fines que se persiguen con esa estructura de crimen establecida. Vamos a vender este país. Se lo vamos a poner a pagar a la geopolítica, a las agencias internacionales y a la diáspora haitiana. Vamos a pagar visas como ellos pidan. Pero cada de 10 que vayan, 8 son ya dominicanos.
que se olviden del artículo 18 de la Constitución, que se olviden del fallo 168, que es un templo, pero ellos lo han ridiculizado, del Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a hacer, ya con partido propio, y vamos para el Congreso, y vamos para Fuerzas Armadas. Lo estamos tomando. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, en la cuestión del freno a ese código, lo que ha intervenido más, a mi juicio, lo que ha determinado ese freno, no son las causales, sino que lo que estaban vendiendo al país vieron en ese código su guillotina. El mismo pensamiento del doctor Guillotín, que inventó la guillotina y fue también guillotinado. No, espérate. Y ese código, ustedes están locos. Y lo que nosotros estamos haciendo no es atentando contra los intereses fundamentales de la nación. ¿Se dan ustedes cuenta? No es sencillo lo que está en curso. Por eso son tantos los componentes de trastorno que tenemos, que por fortuna, valga la paradoja, el silencio y la soledad de pandemia nos da tiempo y espacio para poder razonar sobre esas cosas, para poder decir, esto está ocurriendo, esto nunca se había visto, esto es muy grave, hay que reaccionar contra esto. Al presidente Abinader le advierto, tiene caballos de Troya en su gobierno. No un caballo de Troya, tiene una cuadrilla de caballos de Troya que están haciendo todo lo posible porque esas cosas que se realizaron en el gobierno de Danilo Medina no sean tocadas ni revisadas, porque corresponden a los mismos planes a los cuales ellos sirven, que es finalmente el Estado binacional y la desaparición de República Dominicana como tal. Si él descuida ese discurso que ha estado proponiendo ante el mundo, Naciones Unidas, Canadá, Francia, Estados Unidos, y ese muro que ahora me dice que reclamos de sujetos sobre el valor de la tierra tienen detenido el muro, por Dios, basta consignar el precio del catastro y la expropiación que se realice es absoluta, inmediata, sobre todo teniendo en cuenta los altos intereses de la defensa nacional que están envueltos en ese muro. Y el presidente luce no vacilante, yo no creo que esté vacilante, pero medio aturdido, medio confundido. No está entendiendo en plenitud el tipo de trama urdida, que es la peor, la de adentro. Cuando un presidente emprende políticas públicas trascendentales en el campo de las relaciones exteriores, que es su fuero constitucional, de su exclusiva responsabilidad, y tiene una cuadra de traidores ahí, de gente que piensa diferente, la agenda que tiene que prevalecer es la del presidente, no la del funcionario, porque todo cuanto el presidente haga como esfuerzo se desvanece por los tollos que hace el funcionario, por las trampas que el funcionario aprueba, no revisa o hace. Es decir que la situación para nosotros, los dominicanos, en estos tiempos especiales, nos obliga a procurarnos lentes penetrantes para poder examinar en plenitud
la naturaleza de los peligros que nos están acorralando. Están las partes pintorescas, que para muchos resultan pintorescas. Semana Santa, playa emblemática de la República Dominicana, Boca Chica. Por encima de los Bávaros, de los Punta Cana, de todo lo del norte. Boca Chica era el emblema. Los días santos se da una tarde en que no había un bañista dominicano. 2 o 3 mil bañistas, 1.000, 2.000, no sé cuántos, pero vimos las fotos. Haitianos. Una playa emblemática en que el dominicano no se atreve a ir y que es ocupada por esa gente. Sería interesante hacer una redada con los bañistas, así en traje de baño. Su visa. Mírenla aquí. Su cédula. Usted se visó como haitiano allá y aquí está como dominicano bañándose en esta playa. ¿Qué hago con usted? No lo voy a juzgar, lo voy a deportar, a repatriar. Y eso lo defiendo en cualquier instancia internacional, con todo el vigor del mundo. Presidente, esa es la línea que usted tiene que conservar. Si usted se aparta o deja que muera esa línea, su situación se va a complicar enormemente. Y es previsible que el poder de la impunidad soñada en el país, no solo en esos recursos se base para ofertar votación, no, sino en amistades y en relaciones estrechas con gente de su litoral. Y esa impunidad ha pasado a ser un factor influyente, determinante para la cuestión electoral. Ahí están todos los recursos del mundo y todos los miedos. Y van a elegir posiblemente desestabilizarlo a usted, presidente, y llevar especímenes en capacidad de decir, eso no, aquí no hay realmente motivo para esos aspavientos. Esas son persecuciones de tipo político. Eso se paga. Oigan por dónde andamos. El resultado del 24 que tanto se cantalea. Incluso ahora vi que van a reintroducir la reforma constitucional. Pero hay una especie de humo que lo siento infinitamente. Que están llegando a acuerdos con gente de gran calado en los robos más espectaculares que se han hecho en el país. Pero no acuerdos de cooperación, de delación premiada para darle un tratamiento benigno, sino que con la devolución de sumas relativamente mínimas en comparación con los montos defraudados, queden exentos de persecución. ¡Ay, Dios mío! Bueno, los votos para la aprobación provisional de la reforma constitucional pueden andar ahí como parte de un precio. ¿Ustedes creen que el país ha vivido en algún tiempo una época más compleja que esta de hoy? Yo les aseguro que no. Y no crean que me alegra confesarlo y ponderarlo y sostenerlo. Me entristece. Esto que estamos viviendo es el preludio de una agonía
que nos puede llevar a la extinción como Estado, que es el gran trabajo que se ha propuesto la traición, ahora con el apoyo y la cobertura de unas Naciones Unidas. Bueno, ¿con cuántos minutos, maestro, contamos? ¿Ya terminamos? Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, YouTube, a las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo del Impacto, canales 22 y 52 a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, así como a las 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes, reproducen nuestros contenidos. Que después del mediodía de domingo estaremos también ya en YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.